Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tenemos a un invitado muy especial, como siempre. Él es Jesús Javier Atencia Frías, es licenciado en Psicología y diplomado en Ciencias Físicas. Ha enseñado matemáticas, química y geología en la Escuela Libre de Micael de las Rozas en Madrid. Actualmente desempeña su profesión como psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos en consulta privada, como asesor y formador en escuelas Waldorf y como formador de terapeutas especializados en el tratamiento del trauma psicológico. También dinamiza grupos de trabajo y seminarios de ejercitación de antroposofía en la Fundación Círculo de Arte Social, fundada por Jaime Padró en 1998, y su relación con la antroposofía comienza en el 2005 de la mano de Jaime Padró, a través del estudio de la práctica del goetheanismo y de la obra de Rudolf Steiner sobre teoría del conocimiento y filosofía de la libertad. Además, cultiva en grupo el ejercicio de la atención y la meditación, basándose en la observación y la contemplación de la actividad de los sentidos, enfocada al reino mineral, al reino vegetal, a los paisajes naturales, al alma humana y al mundo espiritual en los diversos encuentros, seminarios y escuelas itinerantes que ofrece la Fundación Círculo de Arte Social. Así que le damos la bienvenida a Jesús. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muchas gracias también por la invitación. Muy contento de tu ofrecimiento y espero que resulte provechoso este momento, esta charla. Seguramente así será, porque nos encanta aprender de maestros como tú y nos encanta que nos vayan dando este conocimiento que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y cuando te he llamado para proponerte esta entrevista y me has sugerido este tema, pues me ha parecido bellísimo, ¿no? Recordar esta parte del goetheanismo como marco de la antroposofía, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que nos compartieras esta parte. Sí, es así, Caro, y yo creo que es el camino, ¿no? Para pasar de la creencia a la comprensión, del conocimiento a la realidad, que ya hablaremos de esto, ¿no? Y del Ujú. pensar de la cabeza al pensar del corazón. Es un camino que es metamorfosis natural el uno del otro, ¿no? A mí me gusta siempre contarlo cuando doy conferencias o sobre todo en la introducción a las formaciones de profesores, de maestros Waldorf o de introducción a la antroposofía. Me gusta basarme últimamente en el prólogo de un libro, que su título original es Antroposofía, un fragmento, un libro de Rudolf Steiner, que está traducido al castellano como Teoría de los Sentidos, una introducción, en la editorial Rudolf Steiner, y el prólogo lo escribe mi maestro Jaime Padró, ¿no? Jaime Padró es uno de los pioneros de la antroposofía en España, que introdujo la antroposofía y participó en la mayor parte de las iniciativas, en su semilla, en su germen y en parte de su desarrollo. Como has podido contar en la introducción, él fundó la Fundación Círculo Arte Social y esta fundación fue la que promovió la traducción y la edición de este libro que te comento, ¿no? Y en el prólogo, que es de Jaime Padró, de Antroposofía, un fragmento de Teoría de los Sentidos, una introducción, él repasa, por así decirlo, lo que yo también puedo llamar la biografía cognoscitiva de Steiner, ¿no? Steiner, con 49 años, comienza a escribir este libro y él ahí habla de una concepción del ser humano como que todavía no habla de 12 sentidos que conocemos en la antroposofía, ¿verdad? Habla de 10, porque el sentido del tacto no podrá tenerlo claro como percepción interior y hasta los años 20, ¿no? Hasta a partir de los años 1920 en adelante. Entonces, ahí Jaime nos dice que para que Steiner pueda promover o pueda el ser humano como un organismo sensorial en el que cuando entra la fuerza de atención es capaz de dar el salto de lo sensible a lo suprasensible, de lo denso a lo sutil y de lo que hay entre medias, de todo, él dice que es imprescindible recordar en su biografía una experiencia que tiene Steiner con 36 años. En el capítulo 22 de su autobiografía encontramos una experiencia que para Steiner es fundamental, que es descubrir la riqueza que tiene el mundo sensorial que no tiene el mundo espiritual. Es decir, el mundo sensorial está dotado de una riqueza propia, de una viveza propia
que él no pudo encontrar en el mundo espiritual, ¿no? Y lo relata así, y lo voy a leer si te parece para que Ujú, veamos es la importancia de esto, ¿no? Estoy leyendo del capítulo 22 de Curso de mi vida. ujú, Dice, la experiencia del acontecer en el mundo espiritual era algo natural para mí. La captación perceptiva del mundo sensible, en cambio, me creaba las mayores dificultades. Era como si la vivencia anímica no pudiera verterse tanto en los órganos sensorios como para unir con el alma las experiencias de estos órganos y su contenido pleno. Todo esto cambió fundamentalmente desde el comienzo de mis 36 años. Mi poder de observación de las cosas, los seres y procesos del mundo físico adquirió penetración y exactitud tanto para la vida exterior como para las ciencias. Anteriormente mi alma asimilaba sin esfuerzos grandes relaciones científicas, asequibles a la comprensión espiritual, pero la percepción sensorial y sobre todo la memorización de estas cosas me costaba grandes esfuerzos. Ahora todo cambió. En mí se despertó una atención anteriormente desconocida para las percepciones sensorias y se me hicieron importantes los detalles. Tenía la sensación de que el mundo sensible contenía algo que solo él puede revelar. Entonces, en estas palabras vemos ujú. que Steiner, hasta los 36 años, tiene dificultades para captar el mundo de los sentidos, ¿no? Y esto lo puede descubrir gracias al camino que hace anteriormente en su vida, que es lo que voy a desarrollar ahora. Entonces tenemos, por resumir, 49 años. Steiner tiene la concepción del ser humano como percepción, del ser humano como organismo sensorial y empieza a comenzar a escribir esta obra y a los 36 años tiene esta experiencia del amor al detalle, de descubrir la espiritualidad de los detalles perceptivos. Y esto nos cuenta también Jaime en este prólogo, que es posible gracias al camino que hace en 3 etapas. La primera etapa de Steiner ocurre entre los 21 y 25 años, la primera etapa cognoscitiva, donde empieza a labrar a partir de los 18 años que conoce a Goethe a través del encuentro con su maestro Carl Julius Schreer, conoce a Goethe en la obra científica de Goethe y descubre que ahí hay un camino para explicar al mundo las experiencias que su alma tiene. La forma que Goethe tiene de ver el mundo es un camino de comunicar al mundo las experiencias de mi alma, ¿no? Me puedo imaginar estos pensamientos de Steiner, ¿no? Así. Ujú, ¿Y qué descubrió en Goethe? Bueno, en Goethe, su maestro Karl Julius Herrer, el maestro de Steiner, el profesor de literatura del pueblo alemán, cuando Steiner está estudiando la carrera técnica en Viena, pues le dice, estudia la obra científica de Goethe, puesto que yo puedo tener grandes concepciones de su filosofía, de su obra artística, pero me cuesta penetrar en su obra científica. Y Steiner estudia la obra científica de Goethe y resumiré muy rápido, puesto que esto es más extenso, ¿no? Pero ujú, la teoría de la metamorfosis de las plantas, ujú, la teoría de los colores de Goethe y también algunas concepciones sobre las nubes, sobre el mundo mineral. Y Goethe lo que viene a decir es un pensamiento sintético frente al estado analítico de la conciencia al que habían llegado, por ejemplo, Linneo en el mundo del vegetal y Newton en el mundo de la óptica, ¿no? ujú, Linneo se dedicó a diseccionar la planta y descubrió o determinó que el peciolo, ¿verdad? Que es esa parte, vamos a decir, ese rabito que une la hoja con el tallo, no tiene nada que ver con el limbo, que es la parte ancha de la hoja. El ujú, limbo no tiene nada que ver con la vaina, que es una pequeña envoltura que está en la yema del tallo con la hoja. Y una hoja de abajo del tallo de una rosa no tiene nada que ver con el pétalo de la rosa. Esto es lo que Linneo determinó, diseccionó, analizó. Cuando Goethe estudia la obra científica de Linneo, en su ujú, interior ve otra ujú, posibilidad que le lleva a estudiar, ¿verdad? Y lo hace cuando hace su viaje a Italia, en el Jardín Botánico de Padua, y en los descubrimientos que va haciendo a partir de sus observaciones, sobre todo en Italia, el viaje a Italia de Goethe, pues ahí él descubre que, o puede formular, que toda la planta es hoja metamorfoseada. Entonces es una polaridad, un contraste que podemos escuchar en nuestra alma ahora mismo como escuchantes, ¿verdad? Que estamos aquí todos en esta conversación. ujú, Escuchar la, la planta es
hoja de abajo, hoja de arriba, sépalo, pétalo, estambres, pistilos, la hoja es limbo, peciolo, vaina, nada Mm. tiene que ver con nada, o escuchar el juicio que llamamos sintético complementario. Toda la planta es hoja metamorfoseada. Despierta dos sentimientos en el alma del que escucha, y entonces Steiner dice, aquí hay algo que para mí ha sido una verdad para mi alma, esta entidad de la metamorfosis, un principio que no se ve, pero que actúa y que se va posando entre forma y forma, entre Mm. hito e hito de la planta. Hay un principio invisible que yo puedo imaginar, que Goethe llamará la protoplanta, que va actuando, ¿no? Entonces aquí Steiner ve ya un puente entre sus experiencias anímicas, entre el mundo de los sentidos y sus vivencias también espirituales. Y Steiner empieza a sentir que Goethe puede ser un buen compañero de camino para Mm. poder en el futuro expresar su destino, el destino de Steiner, ¿no? Por otro lado, también está la teoría de los colores de Newton, ¿no? Que estudiamos en el colegio, que estudiamos en físicas, y que voy a Ujú. simplificar mucho con respeto y perdón de los entendidos en esto, pero diremos también, ¿no?, que cuando estudiamos a Newton, los colores, ¿no?, vienen de la descomposición de la luz blanca, y esto es una premisa, ¿verdad? Una bombilla, un aparato óptico que se llama prisma, que es como una especie de prisma, valga la redundancia, con dos triángulos en sus bases y tres caras rectangulares, y ese aparato da en una pantalla, detrás de ese aparato, la proyección de los colores, ¿no? Esto lo hemos visto y lo podemos buscar en internet rápido. Ujú. Cuando Goethe estudia la obra de Newton de los colores, pues para él también en su interior aparece que ahí hay algo que es que no es toda la realidad, ¿no? Ujú. Y entonces puedo escuchar que los colores son la descomposición de la luz blanca, o puedo escuchar que los colores nacen en la zona de encuentro entre la luz y la oscuridad, que es la Ujú. propuesta de Goethe. De nuevo son dos sentimientos Claro. totalmente polares, ¿no? Los Mm. colores son la descomposición de la luz blanca, los colores surgen en el encuentro, en la frontera del encuentro entre la luz y la oscuridad. Bueno, esto es un extenso desarrollo, ¿verdad? Que enseñarlo lleva mucho tiempo y hacer los experimentos y ahora no podemos hacerlo, pero esta concepción eh, de Goethe, de la filosofía frente al kantianismo que estaba reinando en la época, ¿no?, frente a las teorías analíticas de la ciencia, Goethe incluye al observador. Él no se quita de la ecuación, que es el Ok. anhelo de la física cuántica después, de incluir al observador, ¿no? Lo Ujú. consigue la física cuántica, es otro asunto, pero ya es que Goethe ya introduce en la ciencia lo que ocurre en mi interior cuando Mm. observo los fenómenos, pertenece a los fenómenos tanto como el fenómeno mismo, siempre y cuando yo tenga mi interior preparado, ¿no? De tal Mm. manera que Steiner tiene un campo para empezar a hacer un puente entre el alma, el mundo de los sentidos y el mundo del espíritu. Y a partir de ahí, él formula en su juventud un libro que es de una belleza grandísima, puede parecer muy, no sé cómo usar la palabra, pero puede parecer muy apagado cuando lo estudiamos, pero Ujú. muy lleno de vida cuando lo meditamos, que es es un libro de Steiner de gran valor. Deberíamos rescatarlo, ¿verdad? Como estudio básico, la nosología, fundamentada en la concepción goetheana del mundo, ¿no? Mm. Teoría Ujú. del conocimiento. Es un libro al que debemos de mirar constantemente porque ahí se dibuja, y cuando se trabaja en profundidad, se dibuja el método para caminar después en los conocimientos que nos trae la antroposofía, ¿no? Y ahí Steiner, con especial referencia a Goethe y con especial referencia también a Schiller, Ujú. escribe esta obra para investigar dos cosas, ¿verdad? Que llamará experiencia pura de los sentidos y experiencia pura del pensar. Mm. Un asunto que Goethe rescata, ¿no? La experiencia pura de los sentidos. Y es la pregunta de cómo es el mundo si con plena abstracción de mi personalidad yo me confronto con él. ¿Cómo es el mundo si con plena abstracción de mi personalidad yo me confronto con él?
Y este es el capítulo 4, 5, 6 y 7 de este libro de la gnoseología, ¿no? Nos imaginamos al joven Steiner, que publica esta obra con 25 años, pero que la va labrando desde los 18 y sobre todo intensamente entre los 21 y los 25, trayendo esta posibilidad. ¿Cómo es lo que entra a través de los sentidos si yo no pudiera pensar? Y esto es importante, porque generalmente hemos perdido la conciencia de la fuerza que une el mundo con nuestros sentidos. Y generalmente vamos con nuestras premisas, con nuestras representaciones, con nuestros prejuicios y nos perdemos la vida que fluye entre medias. Y nos perdemos las nuevas posibilidades y nos perdemos el permiso de mantenernos a nosotros como observador y a la vez como autor de la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros experimentamos esto, como arquetipo de experiencia pura de los sentidos, tenemos el susto, cuando nos damos un susto, ¿no? Vamos por la calle, nos tropezamos y de repente nuestro sentido del equilibrio y nuestro sentido del movimiento que iban informándonos de la fuerza de la gravedad y de nuestra dirección interior, se ven en experiencia pura, se ven sin suelo bajo los pies y en el momento que decimos ya me he tropezado con este bordillo, entra el pensar y se acaba la experiencia pura de los sentidos. Si no pudiéramos pensar, yo lo cuento mucho esto en los grupos de trabajo y lo trabajamos mucho, nos estaríamos dando continuamente sustos. Yo escucharía tu voz cada vez y me daría un susto porque la voz entra con fuerza y sin luz. El mundo de la luz entra sin fuerza y sin luz. El mundo de los sustos entra sin fuerza pero sin luz, ¿no? Si yo tengo una pared delante y digo, ¿cómo sería la pared sin decir que es pared? ¿Cómo sería naranja sin decir que es naranja? ¿Cómo sería decir pared naranja sin decir que es pared naranja? ¿Cómo sería la vivencia de eso? Y me quedo un momento ahí, me doy cuenta de que perdería mis anclajes, mis conceptos y mis nombres usuales, ¿no? Esto, para sentirlo, es un tiempo, porque normalmente estamos fuera de la experiencia pura siempre, porque tenemos conceptos, y tenemos nombres y tenemos asuntos. Pero rescatar esto es fundamental para empezar a introducir la espiritualidad humana en el mundo, porque me doy cuenta que el mundo, gracias a los actos de observación, puede ser distinto a lo que es ahora. Que mi vida, gracias a los actos de observación y de descripción que hago con ella, puede empezar también a ser distinta. Que los sentidos son una puerta para empezar a captar la fuerza del mundo y para poder empezar a habitar mis circunstancias, como defiende nuestro querido filósofo español José Ortega y Gasset. Steiner rescata esto al principio de su juventud, principio de la experiencia pura, que Kant se había encargado de relegar a un segundo paso y al final, al decir, los sentidos de nada me pueden informar, de nada participan en la percepción de la realidad. Más adelante, Steiner, en esta obra, se va a, se va a, a, a preguntar también por cómo es la experiencia del pensar, cómo es la experiencia pura de que si yo cierro los ojos, disminuyo la sensorialidad del mundo y escucho la palabra aunque, o escucho la palabra bastante, o escucho la palabra grande, yo la puedo entender, aunque luego para explicarla tenga que pensar en casas grandes, o tenga que explicar bastante, o tenga que usar palabras, pero en su primera aparición, el mundo de los conceptos tiene luz y no tiene fuerza. Y esto es fundamental. El mundo de los sentidos y el mundo del pensar. Y la unión de los dos, el conocer. De tal manera que está la experiencia pura del conocer. Esto es fundamental para luego construir la espiritualidad. Y este es el asunto que Steiner labra en su juventud. Y cuando estudias las obras y las meditas y las trabajamos, descubrimos también el gran esfuerzo de Steiner de poder deslindar estas dos experiencias y el encuentro de las dos, que es el conocer. Porque esto le permite, esto es la semilla de que luego descubra el amor al detalle que hemos comentado. Entonces hago un resumen hasta aquí y tú también
puedes preguntarme lo que necesites, porque sé que es mucha información y novedosa. O sea, novedosa no, pero es como mucha información seguida. Ajá. Tenemos los 49 años de Steiner, los 36 años, esta experiencia del amor a los detalles, y vamos yendo para atrás. Y hemos ido a los 18, encuentro con Goethe a través de Carl Julius Herrer, 21 y 25, trabajo con la teoría del conocimiento a partir de la fenomenología goetheana. Cómo es el mundo de los sentidos en su primera aparición, cómo es el mundo del pensar en su primera aparición. Experiencias fundamentales que de jóvenes a veces buscamos, ¿verdad? Y la juventud lo busca, esa experiencia pura de los sentidos, experimentar la fuerza del mundo a través de las drogas, de las experiencias extremas, de las experiencias límites, ¿verdad? Que muchas veces la juventud está buscando, es Ujú. cómo volver a recobrar la fuerza que tiene el mundo, como la vivencia de la fuerza que tiene el mundo. Steiner lo pone ahí, ¿no? Y cómo descubrir la luz que tiene el pensar. De tal manera que Ujú. esta obra es una joya. Yo no sé cuál será mi camino en antroposofía, pero yo sí sé que esta obra siempre la estaré continuamente trabajando y ofreciendo en mi trabajo porque creo que es fundamental para empezar a caminar, no solo en la antroposofía, sino en el mundo. Es fundamental para cualquier persona que tenga interés de ejercer la dignidad humana y el papel del ser humano en medio de toda esta vorágine, ¿no? Bueno, yo no te quiero interrumpir porque No, no, interrúmpeme, por favor, charla porque es más interesante. estás dando una charla maravillosa y además que tu voz es como para meditar y es precioso lo que nos has compartido y como bien dices, mucha información, pero me sorprende y bueno, siempre me ha sorprendido esa parte de Steiner que a veces lo veo como muy inocente en el sentido de que es muy puro, ¿no? Como un niño, quiero Sí, decir. Y esa manera de ser le da todas estas posibilidades, porque normalmente a esa edad, a los, creo que me dijiste 25 años que escribió la nociología, mm, pues si vemos a los jóvenes de ahora no están en eso, ¿no? Muy poca gente se interesa por lo que ocurre en mí, porque estamos como muy afuera, siempre pensando en lo que el otro hace para que yo esté mal o yo esté bien. sí, Entonces siempre es súper interesante cómo ver cómo él no se pervirtió, digamos, y cómo hay personas que somos así en el mundo, o son así, que tienen que pareciera que tienen un yo muy presente, muy fuerte, que dice: "No, yo paso por la adolescencia, pero no me tocan las drogas, ni me toca esto, ni me toca lo otro, porque yo sé a lo que he venido y tengo mi camino bueno, muy". hay actos del destino, ¿no?, que nos llevan a estar protegidos de todo esto, y también actos del yo, como tú dices, o sentimientos profundos del Ujú, yo que hacen que tengan claro estas personas el destino desde muy pronto, ¿no? Y esto ujú, me salgo un momento, pero yo en mi trabajo como psicoterapeuta y cuando hacemos el trabajo de las experiencias traumáticas, descubrimos muchas veces que el adolescente que fui, o que el niño que fui, tenía más claro mi destino que el hombre o la mujer que soy ahora, ¿no? Esto, esto, esto ocurre ahí y hay que rescatar ese momento porque muchas veces ese niño o esa niña ya pensaron el destino mucho antes que luego lo ejerciéramos, ¿no? Y esa determinación también viene cuidado por el amor del entorno, ¿no? Jaime viajó una vez con un grupo, Jaime Padró viajó una vez con un grupo a Viena a repasar la juventud de Steiner. Yo no, ujú, no fui. Y visitaron la casa, la granja. Yo no te lo puedo esto no es muy exacto, pero te lo cuento así como visitar donde Steiner escribió la nosología, ¿no? Y toda su ujú, familia le dejó una habitación para él solo de esa casa y todos los demás, el padre de Steiner, ¿verdad?, que era ferroviario ujú, y lo leemos en su biografía, pues a él le dejaron un sitio especial para que pudiera escribir esta obra, ¿no? Entonces también ese amor y esos padres que sienten también el ser del hijo ujú. que tienen a su cuidado, también permite desplegar las alas del destino, ¿no? A todos nos permite eso. Entonces, bueno, esto es importante lo que dices. Y bueno, luego ya pues eh, los motivos y las razones sociales y culturales que hoy tenemos y cómo hablamos de nosotros desde la catarsis, desde cómo me afecta al mundo, no desde la, Ujú, la dimensión observadora que intentamos ujú, cultivar, pues esto también da unos actos.
de destino u otros, unas decisiones u otras, ¿no? Y esto es importante que lo destaques, ¿no? Y cómo Steiner puede hablar a la juventud, ¿no? Nosotros tuvimos también la suerte de, a través de la Fundación Círculo Social y de Jaime Padró, de tener un grupo de jóvenes, ¿verdad? Cuando yo conocí la antroposofía con 25 años, confluimos en Madrid, en la plaza de Canalejas, donde antes estaba la sede de esta fundación, confluimos un grupo de jóvenes que empezamos a estudiar la nosología, ¿no? Y como Steiner, en esto de la experiencia pura de los sentidos, está hablando a la juventud de hoy. Está diciendo, reparad o reparen ustedes en la riqueza y en la fuerza que tiene el mundo que llega a través de los sentidos. Y busquen en ustedes mismos este camino para salir de la cárcel en la que el mundo les ha metido, en un sentido. Y empiecen a salir del mundo, pero de una manera segura, cierta, que se construye a través de la teoría del conocimiento, ¿no? Y este libro, en mi caso particular, ha enfocado mi tarea como maestro Baldor durante muchos años y ahora mi tarea como psicoterapeuta, gracias a otras personas que no conocen este enfoque, pero que no conocen estas obras, pero trabajan así, tener un sentido, ¿no? El sentido de la observación, de la descripción y de permanecer en la experiencia el mayor tiempo posible antes de pasar al mundo interior propio demasiado rápido, que es lo que Steiner dice con 36 años. Las personas pasamos muy rápido a cómo me afecta lo que me ha dicho, a cómo me afecta este paisaje, a cómo me afecta esta comida, a cómo me afecta, ¿no? Al me gusta y no me gusta, y no permanecemos en la percepción. No escuchamos cómo me dice el otro, cómo inclina la cabeza cuando me habla, cómo su piel cambia de color, cómo son sus manos, cómo es su gesto de su cuerpo, y demasiado pronto pasamos a cómo me afecta el mundo, cómo me duele, cómo me gusta, cómo me apasiona o cómo me aburre. Y este es un asunto que nos tiene atrapados. Misteriosamente nos creemos libres por dejar, como yo digo, a los enanitos del alma expresarse todo el rato. Nos creemos más libres por eso y sin embargo empezamos a descubrir que la libertad empieza por habitar las circunstancias con la mayor presencia posible, ¿no? Que es lo que trabaja en la siguiente obra. Así que tú interrúmpeme las veces que quieras, que me encantará. Sí. Bueno, ¿te parece bien que avancemos un poco en esta, Vamos. en esta biografía cognoscitiva de Steiner, ¿no? Ujú, Escribe Teoría del Conocimiento, como estamos diciendo, la publica con 25 años y va preparando la siguiente fase de su alma para la filosofía de la libertad, ¿no? En medio escribe una pequeña obra, se llama Verdad y Ciencia, preludio a una filosofía de la libertad, ¿no? Y ahí repasa la teoría del conocimiento de Kant y propone otra vez el principio de experiencia pura como manera de rescatar la espiritualidad humana y el nacimiento del alma en cada acto de conocimiento. Ahora lo desarrollo, ¿no? Pero en esta obra de Verdad y Ciencia, que va a publicar en 1892, cuando tiene 30 años ya, tiene un párrafo muy bonito para explicar esto de la experiencia pura y que yo pido, me permites que me ponga un poco de profesor, pido que las personas puedan tomar nota y lo meditemos y lo ejerzamos 2 minutos al mes o 2 minutos a la semana, ¿no? Que dice así este asunto de la experiencia pura, ¿no? Dice, yo separo de mi imagen del mundo todas las determinaciones conceptuales adquiridas mediante el conocer y únicamente retengo lo que aparece en el horizonte de mi observación sin que yo haya intervenido en su aparición. Yo separo de mi imagen del mundo todas las determinaciones conceptuales adquiridas mediante el conocer y únicamente retengo lo que aparece en el horizonte de mi observación sin que yo haya intervenido en su aparición. Retengo al compañero de trabajo que aparece sin mi intervención, a mi pareja que aparece sin mi intervención, a mis hijos, los que lo tengan, que aparecen sin mi intervención, en teoría, en un principio, ¿no? Al lugar que habito, que ha aparecido delante de mí sin que yo plante esos árboles o construya esas casas. Y permanezco ahí. Y en un momento, ¿qué sucede, no? De esto habría que charlar más, pero da esta bella consideración para habitar cada mañana el mundo. Yo separo
separo todo lo que sé, un momento, y permanezco en esa corriente que viene del mundo hacia mí, en la cual yo no he participado. Veo qué sucede. Y a partir de ahí ya tiene las bases sentadas para la filosofía de la libertad. Ujú, En la filosofía de la libertad, yo siempre lo digo y siempre lo enseño también y lo medito, ¿no? Ahí en el capítulo 3 lo dice así, lo voy a poner con mis palabras, pero no son bastante cercanas, ¿no? ujú, Empieza planteándose qué es la libertad y muy pronto nos conduce para entender lo que es la libertad. Por supuesto, yo me he encontrado personas que pueden llevar un largo camino en antroposofía, un largo camino de autoconocimiento y todavía pueden pensar que libertad tiene que ver con ejercer mi voluntad como a mí me dé la gana, perdóname que lo ujú, digas, ¿no? ujú, Y Steiner nos dice, bueno, que la libertad tiene que ver con otra región muy específica del ser humano, que tiene que ver con el pensar. Dice, para entender lo que es la libertad, primero, como para entender cualquier cosa del mundo, hemos de entender qué es el pensar. Y en los primeros capítulos y en los prólogos habla de libertad. La palabra libertad desaparece en la obra y vuelve a aparecer en el capítulo 9. Mientras tanto, en un libro que se llama Filosofía de la Libertad, se dedica a investigar dos cosas. Primero hace una premisa fundamental. Observar y pensar son los dos puntos de partida de cualquier esfuerzo espiritual humano. Observar y pensar. ujú. Yo muchas veces digo, y perdona que me ponga un poco más coloquial con esto, pero cuando enseñamos en Pedagogía Waldorf, digo, bueno, imaginemos que desaparece todos los recursos que utilizamos en Pedagogía Waldorf, todas las herramientas que tenemos tan bellas. Ujú, ¿Qué es lo esencial de la Pedagogía Waldorf? Recordarle al niño que observar y pensar, amoldando esto a cada septenio, es cualquier punto de partida. Si no ujú, tuviéramos nada, siempre podremos hacer Pedagogía Waldorf cuando recordemos esto, observar y pensar, son los dos puntos de partida de cualquier esfuerzo espiritual humano. No dice Steiner en esa obra meditar, rezar, creer, seguir a alguien. Dice algo muy sencillo, observar y pensar. Y también quiero señalar que la primera parte de la obra de Steiner, toda esta teoría del conocimiento que estoy contando ahora hasta los 42 años más o menos de Steiner, es para toda la humanidad. Esto es un camino para todos. Luego ya el que se interese por qué pasa cuando investigo el mundo suprasensible ya es una investigación propia, una decisión propia, pero estas cosas que estamos contando hasta ahora son para toda la humanidad. Y esto es importante, ¿no? ujú. Entonces, esta obra es para la humanidad. Y, y el asunto es esto que empieza diciendo, y última vez que lo digo ya, observar y pensar son los puntos de partida de cualquier esfuerzo espiritual humano. Y a partir de ahí va analizando, va caminando en el libro sobre qué significa cuando creo que solo las percepciones son mi realidad, eso lo llamará realismo ingenuo, las percepciones son la realidad, y qué significa cuando creo que solo mis representaciones son la realidad, y eso lo llamará idealismo crítico. Lo estoy simplificando mucho, pero ahí Ujú, nos peleamos en los grupos de trabajo con toda esta parte de la obra de Steiner porque es realmente considero, ¿verdad?, que son mm, libros que hemos de trabajar en comunidad y, claro. y alguien que lo haya caminado antes puede señalar el camino, ¿no? Pero porque son libros que nos están confrontando a partir de conceptos áridos, como dice el propio Steiner, Ujú, a la calidez del alma. Entonces, vamos viendo que hay una corriente filosófica, la percepción es la realidad o la representación es la realidad, y Steiner va a decir todo el tiempo, y Steiner es consistente hasta el final de su vida en esto, desde el principio, que la realidad es un encuentro entre lo que viene del mundo de los sentidos y entre lo que viene del mundo del pensar. Y es un encuentro que ocurre en el alma del observador. Solo ocurre ahí la realidad. Entonces, mm, esto es importante porque al final yo creo que, vuelvo a decir, la oficina en la que trabajo, la persona con la que convivo, las acciones que hago son realidad y no son realidad, son la mitad de la realidad.
La Ujú. realidad es lo que hay fuera, la oficina en la que trabajo, la persona con la que vivo, los conflictos que tengo y lo que ocurre en mí cuando los observo. Esto es Ujú. fundamental. Se nos ha olvidado esto y mucho sufrimiento viene de eso. Soy esclavo de mis percepciones, de mi periferia y no me doy cuenta que entre ser esclavo y las consecuencias de ser esclavo está la posibilidad de erguirme, observar y describir y ver qué Claro, sucede. Y esto es fundamental, esto es para todos los días, para toda la humanidad, no es para eruditos, ni siquiera para antropósofos, sería para todos, ¿no? Y este es el regalo que hace Steiner a la humanidad, se interesen o no por el mundo espiritual. claro. Y Has dicho algo que mucha gente en sus discursos actualmente te dice: "Yo soy realista y sé que lo que te va a pasar en esto es lo peor", ¿no? O sea, mm, siempre se van hacia un lado. Y siempre me gusta como hacerles ver que el realista tendría que ver todas las posibilidades, no solo sí, la negativa. sí. Y podría, sobre todo, es la manera más honrada al final es, yo puedo describir lo que hoy está al alcance de mis sentidos. Y si yo Claro. permanezco ahí, vamos a ver qué sucede. Si yo permanezco ahí, ¿qué más dice Steiner a partir del capítulo 3 y 4 de Filosofía de la Libertad? Que la observación, que la ejerzo a través de los sentidos, llama al concepto, despierta el pensar, que no es el pensar que sabe, que clasifica, que separa, sino el pensar que reúne. La observación mueve el pensar. Y esto es fundamental, porque cuando yo me doy cuenta de eso, y eso yo lo enseño mucho también y lo practicamos mucho, cuando yo permanezco en la descripción de algo, de repente empiezo a saber cosas de ese algo que no sabía antes. Me da igual lo que sea un vaso, un Ujú. árbol, Pepito Pérez que aparece por aquí, o un problema, o una sensación de mi cuerpo, o una angustia de mi alma. Cuando yo empiezo a describirla, me convierto en niño y digo, pues este vaso me permite hacer esto con él, este vaso me permite jugar con él, esta persona mueve la cabeza de tal manera, esta angustia ocupa la parte de mi pecho pero no baja al estómago. Cuando empiezo a ser como un niño y juego con eso, de repente aparece un pensamiento que nunca tuve y que abre una sensación nueva de liberación, de comprensión, que llamamos realidad. La realidad aparece, y esto lo dice Friedrich Benes, que es verdad de la comunidad de cristianos, en un libro que se llama El culto inverso cósmico, el aspecto religioso de la antroposofía. La realidad solo ocurre cuando el corazón participa. Realidad no es lo que veo, no es lo que mido, no es lo que peso. Realidad no son mis creencias, que ocupan mucho espacio y que a veces me ayudan a resolver rápidamente alguna cosa. Realidad es cuando consigo que el corazón participe del entorno que habito, de la atmósfera en la que estoy o de mis conclusiones. Y esto lo vamos aprendiendo en Filosofía de la Libertad, donde por supuesto Mm. no habla del corazón, pero va hablando de los conceptos de la filosofía del momento para dibujar a partir del capítulo 9 y del capítulo, yo recomiendo siempre, ¿verdad? El capítulo 6 y 7 de Filosofía de la Libertad los podemos leer con muchas veces porque van diciendo cosas muy importantes y van aclarando asuntos fundamentales de la vida, ¿no? Y a partir de ahí empieza a construir la libertad. En el capítulo 9 aparece la región de la libertad y el ejercicio de la libertad, que empieza por atender aquel estado de la vida donde yo puedo pensar libre de las percepciones sensoriales. Recordemos que en nosología ya habla de la experiencia pura del pensar y en Filosofía de la Libertad, en el capítulo 9, rescata esto, ya rescata antes por el capítulo 4 la experiencia pura de los sentidos, y en el capítulo 9 rescata que el cuarto estado de vida, lo llama así, Ujú. la cuarta posibilidad del alma es la del pensar libre de la percepción. Y ahí empiezo a entender lo que es la libertad. Por ejemplo, ¿no? Y empieza a ser un preliminar de la vida meditativa, ¿no? Pero él no Mm. lo plantea así, simplemente plantea que hay un lugar, el lugar del concepto, donde yo puedo acudir para iluminar las escenas de mi vida, los asuntos de mi vida y empezar a ejercer la libertad que viene a ser con hacer lo que es necesario. Ujú. Yo percibo,
observo, describo, se despierta una idea en mí, observo esa idea y esa idea ilumina mi acción. Lo que es necesario no es lo que no puede ser necesario, lo que es bonito, lo que es agradable, lo que es simpático o lo que me hace pasar desapercibido, sino lo que es necesario hacer. Libertad tiene que ver con eso. Es más complejo y más amplio y Steiner lo desmenuza mucho más, pero empezamos a ver esto. Empezamos a ver, vuelvo a decir, rescatar el papel del observador y del interior del observador. Y quiero señalar una cosa más de filosofía de la libertad para avanzar en nuestra charla, que aquí también Jaime Padró en el prólogo habla de que Steiner en esta parte de su vida cognoscitiva, entre los 25 y los 36 años, está hablando de manera culta también del nacimiento del alma. El nacimiento del alma cada vez. El alma como ese mundo interior propio que se siente nuevo cada vez por algo que yo hago, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el alma? Con un concepto que en filosofía se llama representación. Representación es las conclusiones, voy a decirlo muy rápido, es más profundo, pero puede ser estas ideas que yo me hago de las cosas. No las ideas que se hacen los otros, no las ideas que pasivamente en mí, sino las ideas que yo me hago de las cosas. Cada vez que yo comprendo algo en este camino de observar, de dejar que venga el pensamiento, de que participe el corazón y yo siento la certeza de una idea que ocurre en este momento, eso se llama representación y es el nacimiento del alma. Es como, por así decirlo, el yo iluminando al alma. Y esto lo está investigando Steiner en la filosofía de la libertad, el misterio de la representación. Porque ¿qué le ocurre al alma? Que lo que un día concluyó se enamora de ello y ya no lo suelta. Y entonces esa representación que un día fue buena y era pertinente, la voy aplicando, la voy viviendo, la imagen que yo me hice de ti fue, pero queda fijada, queda anclada para siempre. Nunca te reconozco la posibilidad de cambiar. Y esto es importante, ¿no? Y esto, aunque lo comprendamos, luego ejercerlo es un camino que nos vemos en él todos los días, ¿no? Con más o menos torpeza o más o menos éxitos. Pero es así, ¿no? Steiner investiga el nacimiento de la representación, que es cómo el alma o cómo en el alma aparece una imagen del mundo. Kant constató la fuerza de ese mundo representativo y dijo, estoy simplificando mucho también, con perdón, con respeto a los más entendidos de Kant que yo, pero cómo estoy preso de mis representaciones y condicionan mi forma de ver el mundo. Y esto es verdad, pero el asunto es que esto no es un límite. Esto puede ser un punto de partida para que mi mundo de representaciones viejas y antiguas se ponga en movimiento. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la segunda etapa, filosofía de la libertad, de el nacimiento de la representación, el enigma de la observación y el enigma del pensar. En un libro que se llama Filosofía de la Libertad, Steiner habla un montón de páginas y un montón de capítulos de percepción, de concepto, de realidad, de representación. Y luego ya después, si acaso, después de todo eso, habla de la libertad. Es importante que si nos interesamos por ese misterio, sepamos antes o queramos aclarar en nosotros, a partir de la experiencia, estos premisterios de la observación, del pensar, etc. Y la tercera etapa, y con esto ya tomará más ligereza la segunda parte de la vida de Steiner, que la voy a enumerar, pero la tercera etapa tiene que ver con esta experiencia de los 36 años que enunciaba al principio. La espiritualidad que hay en el mundo perceptivo. Entonces aquí se abre un camino con estas tres etapas. Gnoseología, fundamentada en la concepción eterna del mundo, filosofía de la libertad y experiencia de los 36 años. Se abre un camino también que puede ser una pregunta para mí, ¿vale? Que llega, para mí llega la antroposofía, generalmente puede llegar a través de sus aplicaciones prácticas, la medicina, la pedagogía, ¿verdad? Mis hijos me llevan a la escuela Waldorf o tengo preguntas sobre cómo es esto de curar o a través del arte, llega a través de las semillas de la antroposofía y la cosa es
la biografía de Steiner como arquetipo para mí. Es decir, tomo lo que ocurre a partir de los 42 años de Steiner, que ahora lo voy a desarrollar más sucintamente, o también me intereso por el camino cognoscitivo de Steiner. Ujú, No, a mí esto de pensar no va conmigo. Yo quiero la aplicación. No, a mí esto de percibir, pues bueno, está bien, pero yo quiero la aplicación. No, a mí déjame de esto de los sentidos y yo quiero hablar de los seres elementales o quiero hablar de las jerarquías. Todo eso está bien, y no digo que no haya que hablar. Pero ujú, Steiner hace un camino. Y la cosa es, conociendo este camino, puede ser en algún aspecto arquetípico para mí, tenga 70, 25, 35 o 48 años. ¿Eh? ujú, Puede ser para mí un arquetipo el interesarme por el acto de conocer, por el acto de percibir, por el acto de observar, por el nacimiento del mundo interior y de las ideas que yo me hago de las cosas. Puede ser un arquetipo la visión de Goethe del mundo, porque luego recibiré los contenidos de antroposofía participando de ellos, creyéndome autor para hacer esto que dice tantas veces Steiner. No te creas lo que te digo, ujú, contémplalo interiormente. Pues la primera parte de la biografía de Steiner nos va capacitando para, no la primera parte de los efectos, sino lo que se puede desprender de ahí, la ejercitación, la investigación que se puede desprender de esa primera parte de la vida de Steiner, nos va capacitando para empezar a colaborar con el crecimiento y la expansión de la segunda parte de la vida de Steiner, ¿no? De los 42 a los 63. Entonces hasta ahí sería la primera parte, ¿no? Que acabaría con los 42 años. Y a partir de los 42 años, lo dice así Jaime en el prólogo, ¿no? Y después de los 42 años comenzó su labor antroposófica. Esto es importante. Y a partir de ahí, pues ya escribe cómo conocer los mundos superiores, ujú. teosofía y etcétera, ¿no? Pero bueno, si quieres interrumpirme unos minutos antes de que desarrolle luego ya mucho más brevemente para respetar los tiempos de la entrevista. Puedes interrumpirme y si no sigo. Bueno, lo que pasa, estaba viendo el tiempo, pero bueno, Sí, no sé si quieras dar un segundo programa, una segunda parte, o si quieres dejarlo dentro de este primero, sí, porque lo puedo desarrollar en 10 minutitos, ¿no? Porque lo va. importante aquí es que todo esto que acabo de contar tiene su desarrollo natural a partir del goetheanismo, de la Ujú, visión goetheana del mundo. Y antes, como dicen en los programas de radio que me encantan, ¿no? Fuera de los micrófonos, tú y yo comentábamos esto del goetheanismo y su metamorfosis en el alma humana, ¿no? Hay una ujú, conferencia que se llama así, y no recuerdo la fecha y no me he levantado a buscarlo, tengo aquí el libro, pero que da Steiner en la Casa de Arquitectos en Berlín, y ujú, se ha titulado así en su traducción, Goethe, padre de la ciencia espiritual. Y en esa ujú, conferencia Steiner habla de goetheanismo todo el tiempo y al final concluye que hay un camino seguro que se inaugura con el goetheanismo, porque si tú permaneces en la forma de ver de Goethe, que al final es permanecer en la observación, y si permaneces en la observación, empezar a tomarte en serio lo que emerge en ti, y tú vas desarrollando este órgano de certeza, te coloca directamente en el alma, en el mundo interior, y deja un pie en el mundo espiritual. Es el camino sano, arquetípicamente sano y seguro, me refiero para no dejarte llevar por un lugar, por el otro, por el no puedo o por el lo puedo todo. Es un camino ujú, del entre medias, y coloca un pie en el mundo espiritual, ¿no? El gueteanismo, si lo vamos acompañando en el alma, coloca un pie a la comprensión del mundo espiritual, ¿no? Y a partir de los 42 años, Steiner empieza a hacer su labor antroposófica, como comentaba, y empieza a dar todas estas tareas, ¿no? De cómo conocer los mundos superiores, teosofía. En el año 1909 escribe da un ciclo fundamental que se llama, está traducido por antroposofía, psicosofía y neumatosofía. En el año 1911 habla del mundo de los sentidos y el mundo del espíritu, empieza a hacer explícito un puente entre ambos, entre el mundo de los sentidos y el mundo del espíritu. En el año 1914 escribe un libro que es un tocho gordote,
que se llama Enigmas de la filosofía, pero que el último capítulo se llama Hacia una antroposofía, que yo lo trabajo en los grupos de trabajo profundamente, y da Ujú. indicaciones para cómo pasar de la filosofía a la antroposofía en ese último capítulo, como metamorfosis de la primera parte de la vida de Steiner que hemos contado, ¿no? Y después, más adelante, con 56 años, va escribiendo, va dando las conferencias del pensamiento humano y pensamiento cósmico, que empieza a relacionar ya las corrientes de pensamiento con los signos del zodiaco, con la actividad del mundo espiritual. Y a partir del año 1920 es cuando habla de los 12 sentidos, ¿no? Nosotros en Mm. antroposofía lo repetimos como la tabla de multiplicar, como si lo supiéramos, pero el asunto es que para Steiner, hasta que no es una experiencia interior tan clara Claro. como mi voz que estás escuchando o Mm. como el color de la ropa que llevas puesta, no lo Ujú. cuenta. Entonces, imaginemos el esfuerzo que hace o la actividad incesante en la que se encuentra, ¿no? Y a partir de ahí, del año 1920, luego ocurre un evento fundamental, doloroso pero fundamental, que es la quema del primer Goetheanum en diciembre, 31 de diciembre de 1922. Y después, antes da el ciclo de pedagogía, ¿verdad? En el 1919, el estudio del hombre como base para la pedagogía, inaugura la escuela Waldorf, se quema el Goetheanum y después de ahí da los 3 ciclos que también Jaime Padrós señalaba como los más esotéricos de Steiner, ¿no? Que tienen que ver pedagogía curativa Mm. en el año 24, el ciclo de agricultura biodinámica en el año 24 y las conferencias del karma. Entonces, esto es el grano de polen de la obra de Steiner, Mm. ¿eh? Y hemos de comprender cuál es el camino cognoscitivo de Steiner para llegar a todo eso como experiencia interior tan clara y tan cristalina como lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, este asunto es importante reflexionar en eso, ¿no? Porque nosotros luego llegamos a la segunda, normalmente llegamos a la segunda parte de la biografía de Steiner y Ujú. no reparamos en la importancia y en la rotundidad y en la claridad que podemos adquirir con la primera parte de la biografía de Steiner, con el estudio y meditación de su obra, siendo compatibles las dos a la vez, ¿no? Ujú. Pero teniendo también el punto de realidad, porque al final hacer teoría del conocimiento es saber desde dónde estoy diciendo las cosas. Y esto lo aprendemos con la primera parte de la biografía cognoscitiva de Steiner, que podemos llamarla así. Y las semillas están en la segunda parte. Entonces es importante combinar las dos, creo Ujú. yo, como desarrollo personal y como una manera segura de estar al servicio, ¿eh? Del mundo y también del mundo espiritual y del destino. Ujú. Quería señalarlo así, y quería contarlo así. Te agradezco que me hayas dejado el espacio y podremos seguir en el futuro o no, pero sí quería señalar estos dos tramos, ¿no? Pues es Y precioso cómo hay un escuchar. camino personal. Claro, como dices. Es precioso escucharlo porque nos pone un poquito en la mesa todo lo que vamos transitando a lo largo de nuestra vida, si nos lo permitimos, ¿no? Hay mucha gente Mm, que tiene algunos sentidos atrofiados, mm, y no digo los que conocemos todos, los 5 sentidos, sino otros, ¿no? sí, Y bueno, el tema de la libertad es un tema que da para muchas charlas, es un tema que mm, yo creo que es muchas veces la raíz de muchos conflictos internos y externos, del sí. ser humano, ¿verdad? Las concepciones que tengo yo de este misterio de la libertad. Exactamente, como bien decías hace un rato, el pensar que es hacer mi voluntad, y es así como muchos jóvenes están viviendo ahora, ¿no? Muchos jóvenes me incluyo hasta los 45 años. Sí, yo también me incluyo. Gracias. Sí, y además esto, ¿no? Y lo olvidamos, y mira que, y yo mismo que lo enseño, y las personas que trabajan en los grupos, que ya tenemos mucho recorrido, se nos olvida que la Mm. libertad empezamos a ejercerla cuando observamos y describimos. Se nos olvida eso. La Mm. libertad empezamos a ejercerla ahí. Y luego ese acto da sus frutos, da su luz para el mundo, da su luz para mi vida, para la vida de los otros, pero empezamos a ejercerla ahí. Y generalmente
por nuestra cultura y todo lo que estamos rodeado, es justo al contrario, ¿no? Mm. Y nos hacen creer libres sin... No, no, no. La libertad la ejerceré cuando observa y cuando describa. Cuando observe y cuando describa. Sí, Claro. totalmente cierto, claro, esto. Es un desafío para mí como seres humanos todo esto que has Sí, dicho. sí. Es un desafío en el que caminamos y hay personas que dedicamos tiempo a ello y esfuerzos para que esto esté cada vez más en nuestros entornos, ¿no? Claro, y bueno, es una bella invitación. La observación siempre te aporta información. Aunque ya hayas observado ese punto, vuélvelo a hacer, porque la Mm. verdad es que siempre descubres cosas. Sí, esto es increíble, ¿no? Yo lo hago muchas veces y en grupos distintos y lo hago también personalmente, siempre hay algo nuevo cuando ejerces la observación como Mm, fuente de riqueza espiritual. ujú, claro. La Bueno, observación a uno mismo también es muy importante, ¿no? bueno, Observarte y luego es es muy interesante ver ujú, cómo el mundo de los objetos inanimados, el mundo del mineral, el mundo de la planta, mm, que no protesta, que no se mueve, que no se queja, te permite ensayar para luego ser un mejor observador de ti mismo, ¿no? exacto. Entonces, este es el camino también que trae el guetanismo, que te permite ensayar con el mundo de los sentidos y de las percepciones sensoriales y permite ir más allá después. Porque al final lo que sucede es que si yo agoto la descripción, me tropiezo conmigo y me encuentro a mí describiendo. Y ese momento es mágico y especial. Mm, Empiezas a sentir que estás vivo y empiezas a sentir que algo fluye dentro de ti de una manera nueva. mm. Entonces, bueno, estos son resultados de investigación y de ejercicios, lo que estoy contando ahora, pero lo podemos caminar, es para toda la humanidad. Repito, esta Ujú. primera parte es para toda la humanidad. Y bueno, debemos encargarnos, o podemos tomar el encargo de que se quede cerca de la humanidad esto. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y ojalá nos podamos encontrar nuevamente en otra charla. Te agradezco la invitación y nos encontraremos y gracias también por la tarea que haces y por la iniciativa y por el proyecto. Muchísimas gracias a Jesús y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que como siempre estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner y también pueden disfrutar ahí del curso de Cristología de Pedro José Martínez, que está maravilloso y estoy segura que les va a encantar. Y ahora sí me despido, no sin antes recordarte que, como siempre, contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.